Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 12º del tiempo ordinario y hoy se lee el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 26 a 33. Vamos a leer 3 frases que dice este Evangelio. No teman a los hombres. Después dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. En cuanto a los cabellos de su cabeza están contados, por lo tanto no tengan miedo. El tema dominante del Evangelio este domingo es que Jesucristo quiere liberarnos del miedo. Y es que el miedo es una condición existencial nuestra. Nos acompaña desde la infancia hasta la tumba. El niño tiene miedo de tantas cosas, de ser abandonado, de la oscuridad, de quien levanta la voz, de los monstruos que los mayores les pasan por la mente para tenerlos calmos. El adolescente comienza a tener miedo del otro sexo, empieza a tener complejos de timidez, de inferioridad. El adulto tiene angustia del mundo, del futuro, porque se da cuenta que es vulnerable en un mundo violento y loco. Y a estos miedos tradicionales se añaden otros que ahora va creando el progreso tecnológico, a la guerra nuclear, al cambio climático. Pero, ¿qué es el miedo? Es una manifestación de un instinto fundamental de conservación que tiene el ser humano. Es la reacción a una amenaza hacia nuestra vida, es la respuesta a un peligro verdadero o un peligro que imaginemos. Del peligro mayor de todos, que es el peligro de la muerte, a los peligros particulares que amenazan la tranquilidad y la incolumidad física y nuestro mundo afectivo, etc. Hay miedos justificados y miedos injustificados o patológicos. Fobias, la necesidad neurótica de tener todo bajo control, que no haya nada que no esté controlado, inesperado, o no, que no sea familiar, o que sea peligroso, que algo así pueda sobrevenir. Pero también los miedos pueden ser como agudos o crónicos, como las enfermedades. Los miedos agudos están determinados por una situación de peligro extraordinario. Por ejemplo, si un carro está para atropellarme o comienzas a sentir que la tierra se mueve bajo los pies, que hay un terremoto, estos son miedos agudos. Pero estos sustos, igual que llegan de improviso, pues también desaparecen cuando cesa el peligro. No dependen de nosotros, son naturales. Pero hay otros miedos que son más peligrosos, que son crónicos, porque viven con nosotros y nos los llevamos con nosotros desde el nacimiento, desde la infancia, y llegan a ser parte de nuestro ser. Y al final casi que nos acostumbramos, casi que los queremos. El miedo, incluso el miedo crónico, no es un mal en sí mismo, es la ocasión para poner de relieve una valentía, una fuerza que no sospechábamos tener. Solo quien conoce el miedo sabe lo que es la valentía. Pero se llega a ser realmente un mal que nos consume y que no nos deja vivir cuando, en vez de ser un estímulo para reaccionar, se convierte en una excusa para paralizarnos. Cuando se transforma en ansiedad. Y Jesús dio un nombre a esa ansiedad, esas ansiedades más comunes del ser humano. No os preocupéis preguntándoos qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir. Esa ansiedad se ha convertido como en la enfermedad del siglo y es una de las causas principales de tantos infartos, por ejemplo. Vivimos con esa ansiedad y entonces la realidad es que no vivimos. Esa ansiedad es el miedo irracional de un objeto desconocido, un temer siempre y temer a todo y esperar sistemáticamente lo peor y vivir siempre en tensión.
Y si el peligro no existe, esa ansiedad lo inventa. Y si existe, lo hace todavía más grande, más gigante. Esa persona que vive con esa ansiedad sufre siempre los males dos veces. En primer lugar, cuando los prevé y después cuando suceden. Lo que Jesús nos dice en el Evangelio, condena, no tanto el simple miedo o el ocuparse por el mañana, sino lo que Jesús condena es esa ansiedad, esa superpreocupación. No os preocupéis, dice, por el mañana. A cada día le basta su dificultad. Pero vamos a dejar de describir esos miedos de varios tipos y vamos a ver cuál es el remedio que el Evangelio nos ofrece para vencer nuestros miedos. El remedio se puede resumir en una palabra: confianza en Dios. Creer en la providencia. Creer en el amor del Padre del cielo. Porque la verdadera raíz de todos los miedos es encontrarnos solos. Y eso continúa el miedo del niño de ser abandonado. Y Jesús nos asegura precisamente esto, que no seremos abandonados. Hay un salmo, el Salmo 27, que dice: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Porque aunque todos me abandonasen, Dios no. Su amor es más fuerte que todo. San Pablo nos enseña un método práctico para vencer los miedos. En la carta a los Romanos, a un cierto punto, él cita todas las situaciones de peligro y las cosas que amenazaron el abatirlo en la vida. Y dice: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y con cada una de estas palabras está aludiendo a un hecho que realmente le había sucedido. Pero mira todas estas cosas a la luz de la gran certeza de que Dios le ama y concluye al final: en todas estas cosas somos más que vencedores gracias a aquel que nos ha amado. Pues nosotros estamos invitados a hacer lo mismo, a mirar nuestra vida presente y pasada, a sacar los miedos que se anidan en ella, las tristezas, las amenazas, los complejos, quién sabe, ese defecto físico, moral, que lo hacemos enorme a fuerza de estar pensando en él y nos impide que nos aceptemos a nosotros mismos, que tengamos confianza en nosotros mismos. Es decir, exponer todo eso a la luz de cómo Dios lo ve. Los miedos son como los fantasmas. Tienen necesidad de la oscuridad para actuar. Si los mantienes en la oscuridad, te pueden, pero basta dar la luz, darles un nombre, hablar de ellos, porque se disuelven y se redimensionan. San Pablo hace otra cosa. De su vida personal ensancha la mirada hacia el mundo que lo circunda con las incógnitas que aquel tiempo terrorizaban a los hombres: las potencias astrales, la muerte, las que llaman la altura y la profundidad, y que nosotros hoy llamaríamos lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, el universo enorme y la pequeñez del átomo. Pues entonces, como ahora, todo parecería caernos encima, porque el ser humano se siente como menos que un grano de polvo en un universo tan grande que hoy es como más amenazante por los descubrimientos que el ser humano ha ido haciendo. Pero también de esto el apóstol San Pablo nos invita a salir victoriosos con este pensamiento: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero Jesús quiere liberarnos de los miedos y nos libera siempre. Pero no tiene un solo modo de hacerlo, tiene dos: o nos quita el miedo del corazón o nos ayuda a vivirlo de una manera nueva, mucho más libre, haciendo de él una ocasión de gracia para nosotros y para los demás. Jesús mismo ha querido hacer la experiencia. En el huerto de los olivos está escrito que comenzó a probar tristeza y angustia, un terror que le hace vivir como una soledad inmensa. Y él ha querido experimentarlo precisamente para redimir también este aspecto de la condición humana. Desde ese día, si lo vivimos en unión con él, el miedo, especialmente el miedo a la muerte, pues en vez de deprimirnos puede levantarnos, nos puede hacer más atentos a los demás, más comprensivos, más humanos. Hay una obra llamada Diálogos de Carmelitas, de un autor, Bernanos, que narra la historia de 16 carmelitas, monjas,
que cayeron en la Revolución Francesa, el 4 de agosto de 1790. Fueron declaradas beatas por San Pío X. Y entre ellas, en esa obra de teatro, hay una religiosa jovencísima, de familia noble, y cuando nació después de que su madre pasó un susto enorme, y esta niña creció en el miedo. Y cuando se hizo monja, cambió su nombre y se llamó Blanca de la Agonía de Jesús. Pues cuando hubo las amenazas de los revolucionarios, que cada vez se iban haciendo más graves, antes de que arrestaran a las monjas, ella, aterrorizada, huyó y se escondió. Sus hermanas fueron procesadas, condenadas y llevadas a la guillotina para ser decapitadas. Iban cantando en coro el Veni Creator, el himno del Espíritu Santo, y según iban subiendo al palco y caían, el coro cada vez era más débil. Ya quedaban solo 2 voces, luego solo una, la penúltima estrofa, y ya silencio. Y en el silencio general se levantó en medio de la multitud una voz nítida, con toda la decisión, casi infantil, era Sor Blanca, que descubrió en ella una nueva valentía. Fue hacia adelante, subió al palco cantando la última estrofa y se presentó también ella, puso la cabeza para que la guillotinaran, la mataran. Es decir, el miedo había hecho todavía más fuerte, más puro ese martirio suyo. Pues esto es una cosa que nos da ánimo también a nosotros para vencer los miedos. Si San Francisco llamaba hermana a la muerte, podemos llamar hermano también al miedo. Alabado seas mi Señor por el hermano miedo. Y esto nos ayudará a vencer ese miedo feo y peligroso, que es el miedo de tener miedo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.